Este artículo ha sido verificado y aprobado por el biotecnólogo Alejandro Duarte el 24 de marzo, 2019. La disección espontánea de arterias coronarias es una condición de urgencia que tiene una incidencia poco frecuente. El primer caso se detectó en 1931, y desde entonces se han registrado no más de 300 casos en todo el mundo. La mayoría de ellos se han verificado solo en la autopsia, tras muerte súbita. La mayoría de los casos tienen lugar en mujeres. Se estima que hasta el 80% de los afectados son de sexo femenino. La disección espontánea de arterias coronarias típicamente tiene lugar en mujeres en estado de embarazo, aunque este dato está en discusión. La edad promedio de quienes presentan disección espontánea de arterias coronarias se ubica entre los 40 y los 60 años, aunque puede presentarse a cualquier edad. Uno de los aspectos más desconcertantes es que quienes presentan esta patología, generalmente, son personas saludables, sin factores de riesgo de enfermedad cardíaca. Aspectos generales: se ha detectado la presencia de disección espontánea de arterias coronarias en pacientes desde los 18 hasta los 84 años. Algunos estudios señalan que esta condición corresponde a entre un 1% y un 4% del total de síndromes coronarios agudos. En el caso de las mujeres menores de 50 años corresponde a un 35% de los mismos. Hasta hace un tiempo se pensaba que uno de los factores de riesgo determinantes era el estado de embarazo. Sin embargo, en los últimos años se ha incrementado la detección de casos en mujeres no embarazadas. La presentación clínica más frecuente de la disección espontánea de arterias coronarias es el síndrome coronario agudo. El vaso más frecuentemente afectado es la arteria descendente. En el 20% de los casos se produce disección múltiple de vasos. ¿Qué es la disección espontánea de arterias coronarias? La disección espontánea de arterias coronarias tiene lugar cuando se produce un desgarro en alguno de los vasos sanguíneos del corazón. Esto limita o bloquea el flujo de sangre hacia el corazón, dando origen a anomalías en el ritmo cardíaco, ataque cardíaco o muerte súbita. Se trata de una condición que exige atención médica de urgencia. Si no se diagnostica y se trata de inmediato, indefectiblemente conduce a la muerte. Hasta el 70% de los casos son detectados durante la autopsia. Aunque aún no se dispone de suficiente información al respecto, se han establecido una serie de factores de riesgo. Son los siguientes: sexo femenino, embarazo y parto. Es más frecuente en el primer tercio del embarazo o tras el parto. Afecciones de vasos sanguíneos que no han sido diagnosticadas. En particular la displasia fibromuscular. Excesos en el ejercicio físico, en especial actividades aeróbicas extremas. Estrés extremo. Factores hereditarios. Especialmente síndrome de Ehlers-Danlos de tipo vascular y el síndrome de Marfan. Hipertensión. Consumo de cocaína y o drogas similares. Causas y síntomas. Todavía no existe una explicación clara acerca del por qué se produce la disección espontánea de arterias coronarias. Algunos autores piensan que está asociado a cambios hormonales, que alteran las proteínas y los mucopolisacáridos, ubicados en las arterias sistémicas. Esto degeneraría las fibras del colágeno. Otros autores, por su parte, señalan que la patología obedece a un proceso inflamatorio que da lugar a infiltrados eosinofílicos en la pared arterial. Sin embargo, otros piensan que primero hay un daño mecánico en la pared arterial y luego sobreviene el proceso inflamatorio.
Se sabe que hay factores que favorecen la disección espontánea de arterias coronarias, como los traumatismos torácicos, la enfermedad arteriosclerótica, el uso de anticonceptivos orales y enfermedades asociadas como poliarteritis nodosa y lupus, entre otros. Los síntomas son iguales a los de cualquier ataque cardíaco. Diagnóstico y pronóstico. El diagnóstico es clínico, y se apoya en la práctica de pruebas similares a las que se ordenan para evaluar cualquier ataque cardíaco. Estas incluyen, entre otras, angiografía coronaria, ecografía intravascular, tomografía de coherencia óptica y angiografía por tomografía computarizada. Una vez controlada la fase aguda, el pronóstico suele ser favorable. La tasa de supervivencia en los 5 años siguientes es del 95%, sin embargo, hasta una tercera parte de los pacientes presentan un nuevo caso de disección espontánea de arterias coronarias en los siguientes 10 años. Lo usual es que en los casos recurrentes la anomalía se presente en un lugar distinto al inicial. Las estimaciones recientes indican que en los casos recurrentes la mortalidad es de un 7,7%.